Pues contamos ya en nuestro programa en Cruzando Fronteras con Jesús Sánchez Adalid, al que le damos una bienvenida muy cordial. Hola Jesús, ¿qué tal estás? Hola Fernando, un placer verte y estar contigo aquí ahora. Pues nada, yo también disfrutando mucho de tu última gran novela, Las armas de la luz, pues que la verdad que se disfruta de la lectura y nos sigue impresionando con tu manera de hacer literatura. Yo lo primero que te preguntaría, Jesús, ¿cómo estás viviendo la recepción de esta novela? Con una satisfacción enorme, porque esta novela la escribí en un momento muy especial anímicamente, personalmente, físicamente, en todos los sentidos, puesto que fue, aunque yo venía trabajando mucho tiempo antes con la investigación y ya había iniciado la novela, pero cuando le di el golpe final fue durante el confinamiento. Fueron 4 meses de trabajo muy intenso, en un estado de soledad, de concentración, que yo creo que a la novela le ha venido muy bien. Y siempre, pues claro, tenía el miedo de cómo sería recibido por un lector todo ese estado anímico, emocional que tenía yo mientras la escribía. Y bueno, ahora pues muy contento porque la novela está siendo comprendida, querida, todas las referencias que me llegan de lectores son buenas, que la novela es envolvente, que son capaces de meterse dentro. Y yo creo, por lo tanto, que le benefició mucho lo que yo he llamado un estado de gracia, porque para un escritor ese tiempo privilegiado, lejos de conferenciar, de otro tipo de actividades, pues permitió que yo hiciera ese viaje mágico hacia la época que se desenvuelve en Las armas de la luz y poder trasladárselo después a la mente y al corazón del lector. Jesús, tengo aquí una portada que te dedicó la revista Vida Nueva, en la que se habla del bestseller de la parroquia de al lado. Porque claro, tú eres uno de los escritores que más vende, un auténtico bestseller, y sin embargo estás totalmente dedicado a tu parroquia, esa parroquia de San José de Mérida. En efecto, aunque yo durante el tiempo que tengo que dedicar por mi obligación con los editores a promocionar la novela, no tengo más remedio que tener que salir algunas veces y tener que hacer actividades lejos de la parroquia, pero eso es muy poco tiempo. Lo que la mayoría de la gente no sabe, y muchos de mis lectores tampoco, es que los 365 días del año yo estoy dedicado a ser un cura de una parroquia de barrio de la ciudad de Mérida. Durante muchos años he sido cura rural y ahora estoy en un barrio. A ver, yo hacía 3 años que no publicaba ninguna novela. Durante ese tiempo, aunque efectivamente de la jornada dedico una parte a la investigación y a la escritura, pero la mayor parte de mi tiempo pues está dedicado a lo que es la vida de un cura hoy día, que la gente pensará, en fin, es aquello de que se vive como un cura, pero eso ya ha quedado muy en la antigüedad. Ahora somos muy pocos, estamos muy solicitados y permanentemente pues tenemos que celebrar pues todo lo que corresponde a esa vida, tanto sacramental, pastoral, dedicación, social, que supone pues muchas horas. Y yo creo que además de cura de pueblo y ahora de cura de barrio, tú también eres alguien que disfruta muchísimo con la naturaleza y con el campo. Tú necesitas de estar en contacto con la naturaleza. De hecho, cuando leemos tus descripciones, se nota que es que tú dominas los paisajes. Yo me formé en el movimiento Scout
Y los scouts somos de una forma de ser muy, muy propia, muy característica, muy personal. Y es que descubrimos desde pequeño a encontrar la obra de Dios en la naturaleza. Para nosotros la naturaleza es como si dijéramos un lugar de oración, un gran templo. Y yo salgo diariamente a caminar, a correr, a estar en la naturaleza con mis perros. Tengo que sacar eso de mi tiempo siempre, porque es lo que me permite el encuentro conmigo mismo, la búsqueda de ese Cristo interior, la oración, el encuentro con el Padre, que es el que ha hecho todas las cosas. Por lo tanto, claro que tiene que estar la naturaleza en mi obra, porque para mí es un referente muy importante. ¿Y Jesús sigue todavía saliendo con el grupo Scout de la parroquia, actividades como el Camino de Santiago u otro tipo de actividades en verano? Te diré que ahora tenemos un dilema y un dilema doloroso, porque habíamos preparado la actividad para este mes de julio, salíamos el día 30 de junio para regresar el 15, íbamos a estar 15 días, y resulta que las normas siguen siendo muy restrictivas, a pesar de las vacunas y a pesar de todo. Entonces vamos a tener que modificar la actividad. Pero el contacto con esos jóvenes y con esos chicos permanentemente forma también una parte de mi vida, a pesar de mis 59 años que voy a cumplir dentro de un mes, y ahí estoy. Bueno, mientras Dios quiera, mientras tenga salud y pueda tener una conexión más o menos mental y personal con otras edades, yo creo que les beneficia a ellos y también me beneficia a mí. Jesús, si observamos la portada de las armas de la luz, ¿podrías describirnos un poco esta portada? Que, por cierto, es una portada muy religiosa. Es una portada muy religiosa que yo me empeñé en colocar en esta novela. Es una novela histórica, no es un libro religioso, pero efectivamente hay una carga teológica que está hecha de tal forma que el lector va a entrar en ella casi sin darse cuenta. Es una gran reflexión sobre ese pasaje del Evangelio, para mí maravilloso, pasaje del Nuevo Testamento, perdón, en el cual San Pablo dice aquello de revestíos de las armas de la luz. No podemos vivir permanentemente en las tinieblas, en la ofuscación, sino que tenemos que buscar los lados luminosos, tanto de los que están dentro de nosotros mismos, todos somos luz, como los que podemos encontrar en los demás. Y quería por eso que apareciera un ábside de una iglesia, en este caso una iglesia maravillosa, que es San Quirce del Pedret, uno de los grandes exponentes del románico, con una influencia bizantina, donde se conservan esas coloridas pinturas muy simbólicas, muy difíciles de interpretar, a las que yo he dedicado mucho tiempo y por eso quería que estuvieran representadas ahí. Son pinturas que hacen referencia al orante que hay dentro de nosotros mismos y a todas las agresiones exteriores que vivimos y que impiden que nosotros entremos en esa conexión con la verdadera luz. Siempre que nos apartamos de Dios, nos acercamos a la oscuridad, y siempre que nos acercamos a Él a través de la oración, entramos en la luz. Sea cual sea nuestra circunstancia, aunque sea la más terrible, la más dolorosa, la más angustiosa, tenemos que buscar luz en Dios. Y eso es lo que representa la portada. La portada, como verás, tiene ahí un vano, que es una ventana que está orientada hacia el lugar donde sale el sol, y arriba está la Virgen María presentando a Jesús como luz del mundo, como luz de los pueblos. Además, a la hora de escribir la novela, tú tuviste un encuentro casual con unas crónicas islámicas que propiciaron, pues, la novela. La novela surge efectivamente de un encuentro casual, providencial, que es el dato concreto de la presencia de aquel ejército de condes catalanes en la Córdoba califal en el momento histórico anterior a la disolución del califato. Siempre me había preguntado que aquel extraordinario califato, aquel imperio tan fuerte, que había sido considerado incluso por el cristianismo de la época como el ornato de Occidente, como así lo describe la monja Gotvinta, que visitó Córdoba en el siglo X, peregrinando
para poder venerar las reliquias de los mártires romanos, porque Córdoba era un lugar de peregrinación, incluso durante la dominación islámica, no podemos olvidarlo. Allí estaban la Basílica de los Tres Santos, allí estaban el monasterio de Tábanos, en fin, había una gran cantidad de santuarios que eran visitados por gente que venían incluso del norte, como vino el abad de Gorce, que fue enviado por el emperador Otón como embajador ante Abderramán III. ¿Qué pasó con todo aquello? Pues había una raíz económica finalmente. Esto no aparece en los libros de historia, pero sí está en las crónicas. Córdoba fue saqueada en el año 1010 y todos los tesoros fueron llevados hacia el norte, hacia Cataluña. Visitando el archivo histórico de la Seu d'Urgell y sobre todo en el tesoro de la catedral de la Seu, me encontré con unos vasos de oro tallados, repujados, que están catalogados como vasos cordobeses del siglo X. Inmediatamente comprendí que pertenecían a aquel tesoro que había traído por las huestes de Armengol I, que era el conde de la Seu d'Urgell, que él no pudo llevarlos, puesto que murió a las puertas de Córdoba y fue enterrado en Córdoba. Me parecía que todo esto era tan interesante y además correspondiendo con la época del abad Oliva, personaje eclesiástico singular de la época, era motivo suficiente para escribir una novela. Y bueno, hay una parte de la novela que se desarrolla en Córdoba, que a ti te encanta y que aparece en muchas de tus novelas, recordemos el mozárabe, pero también nos sitúas en los condados catalanes y en las relaciones entre los nobles, el clero, el pueblo. Hay, tú comentabas antes, toda esta fase de investigación, pero al mismo tiempo hay una creatividad muy grande en tu acción como autor. Entonces, ¿cómo combinas, por un lado, ese rigor histórico con esa imaginación desbordante que nos ofreces en tus novelas? Es el gran trabajo de fondo, la cocina interna de una novela histórica. Es algo que se va aprendiendo y se va perfeccionando con el tiempo. El juego de la ficción y la realidad es indispensable para que el lector entre sin darse cuenta en esa máquina del tiempo que es el libro y sienta que se encuentra realmente allí. Esto necesita hacer un trabajo de criba. No todo lo que conoces, todo el conocimiento que recibes de la investigación puede ser trasladado a la novela, porque entonces iría en detrimento de la literatura, de la parte de ficción, que es donde el escritor deja una parte de su corazón que traslada al corazón del lector. Y en fin, esto es un juego que uno va conociendo y perfeccionando a lo largo del tiempo. Y después el resultado, pues, tiene que ser siempre una obra literaria. Si tuviera más historia y más investigación que literatura, sería una historia novelada o un libro de historia. Y Jesús, tú a la hora de escribir o de inspirarte, haces un gran esquema general de lo que va a ser el desarrollo de la novela. También las partes así que son más impactantes, por ejemplo, ahora de la primera parte, esos leones que son protagonistas y que de alguna manera te quedas maravillado porque dices, ¿cómo a este hombre se le ha ocurrido esto? Este tipo de ocurrencias, ¿dónde te vienen? ¿En qué momento te vienen? Porque parece que hay como una comunión entre el autor, la época, la historia, como si tú estuvieras dentro de ese siglo en el que se desarrolla hace ya 1000 años. Todo esto es un misterio, Fernando. La creación tiene una parte que yo incluso diría que es regalo, ¿no? Que es divina porque es un don. Uno no sabe por qué el alma es capaz de trascender y escapar de su realidad para irse a otros mundos y luego también la habilidad para poder expresarlo de forma que ese mundo sea trasladado a la mente y al alma del que lo lee. Yo muchas veces también me quedo sorprendido, ¿no? Porque haces ese esquema muy racional al que tú te referías al principio de la pregunta, lo preparas y luego la novela cobra vida propia. Empieza a caminar ella por su propio camino y a veces eres tú el que te tienes que incorporar a la novela.
y te embarcas en ella, ¿no? Como en un viaje, en una nave, en una peregrinación que te va a conducir a un lugar que ni siquiera sospechabas en los inicios. Ujú. Y por otro lado también vemos que los lugares que tú describes son unos lugares que, bueno, a los que tú has tenido acceso, has viajado a Cataluña y eres conocedor de los focos de cultura, de los monasterios, de ciudades importantes de esa época, que todo ello te ha venido muy bien también a la hora de hacer la novela, ¿verdad? Ese viaje es imprescindible. No te diría ya necesario, sino, lo recalco, imprescindible. Necesitas estar en los escenarios, no solo por ver los objetos inmuebles, muebles, el paisaje, porque hoy día con Mr. Google cualquiera puede trasladarse desde su despacho a cualquier sitio. Es por impregnarse de una serie de realidades mágicas, misteriosas, que están formando telúrgicamente parte de los lugares que tienes que describir. Si no conoces el monasterio de Santa María de Ripoll, si no has visitado la basílica la pequeña iglesia de San Quirze del Pedret, si no has estado en la catedral de Manresa, no puedes imbuirte de todas esas sensaciones que tienes que transmitir después en la obra. Uh-huh. Además, una obra que también ha sido traducida al catalán, a la querida Terra Catalana, y que yo creo que muchos catalanes se van a sorprender de los diferentes escenarios y del conocimiento tan profundo que tienes tú de la historia, de la geografía, de la cultura y del homenaje tan bonito que en realidad es esta novela a esos hombres que buscan el bien y que buscan la paz, como es ese emblemático abad Oliba y luego también obispo de Vic. En relación a esto, hace un momento, antes de iniciar esta entrevista, recibía yo un comunicado de una persona de Manresa donde agradecía profundamente la novela y además me decía, fíjate que hemos celebrado aquí la fiesta de la luz, que es la fiesta por excelencia de la ciudad de Manresa, en torno a Santa Lucía, pero seguramente era una fiesta precedente de origen alto medieval. Y cómo el sentido de esa fiesta con la cual termina la novela Las armas de la luz, ¿no?, se descubre totalmente a lo largo de esta gran epopeya, de esta gran historia que se va contando. La ciudad de Manresa fue destruida en el año 1000 por Abd-el-Malik, hijo de Almanzor. Ya había muerto Almanzor. Y fue reconstruida 10 años después por el abad Oliba, obispo de Vic, que era el que correspondía al obispado que correspondía a Manresa, junto con la viuda del conde Ramón Borrell, Ermesenda de Carcasona. Rehicieron los archivos de la ciudad, devolvieron el tesoro a la ciudad, reconstruyeron la catedral y reinauguraron aquella ciudad que había sido arrasada hasta los cimientos por el ejército musulmán. Algún periodista, José Beltrán, ha dicho que el abad Oliba podría ser un personaje netamente fratelli tutti. Yo tengo aquí dos subrayados de la novela que me han parecido buenísimos. Es un diálogo entre el abad Oliba y el conde Armengol. Y en un trocito nos dice: abrir la terrible puerta de la guerra para dejar que la locura y el horror campen a sus anchas por nuestra tierra. La experiencia de nuestros mayores aconseja entereza y sabiduría, lo que es contrario a impaciencia e irracionalidad. Por ejemplo, en el vizconde Job se ve muy clara esa irracionalidad, esa impaciencia. Sin embargo, el abad Oliba es un contrapeso, el conde Oliba es un contrapeso a todos estos hombres que se dejaban llevar por la violencia. Es que son las armas de la luz, la paciencia, la magnanimidad, el perdón, la esperanza, son virtudes netamente cristianas. San Agustín dejó muchos escritos en relación a todo esto, ¿no? El bellum justum, la guerra justa. ¿Cuándo era justa la guerra?
pero él llegaba a la conclusión de que siempre es muchísimo mejor la paz. Y es curioso porque mientras yo estaba escribiendo Las Armas de la Luz, resulta que el Santo Padre estaba escribiendo Fratelli Tutti y me encontré con la sorpresa, esta sorpresa, esa sinergia misteriosa que a veces se produce en la vida. El Papa a nivel pastoral teológico, al gran nivel, en el macrocosmos en el que se encuentra el Santo Padre, pues estaba haciéndose un planteamiento que yo al mismo tiempo en el microcosmos de la ficción estaba también en paralelo, ¿no? Resolviendo y sustanciando. Y al final de ahí salió la novela Las Armas de la Luz. Y bueno, también nosotros tenemos esta experiencia. Ahí tenemos personajes eclesiásticos a lo largo de la historia y ahora mismo los tenemos, que intentan por todos los medios llegar a una conciliación, a llamar la atención a la sociedad, que nos encontramos en un momento de dificultad y de peligro y que es necesario que estemos unidos. Y nos remitimos a las pruebas. Cuando el ser humano trabaja unido y trabaja por los demás, pues consigue grandes logros, como han sido estas vacunas. ¿Quién esperaba esto? Ha sido mucho más rápido de cualquier expectativa. Y aquí estamos, pues casi saliendo. ¿Por qué no lo vamos a decir? Si es verdad, el peligro está ahí, pero estamos ya casi saliendo y sobre todo no tenemos que enterrar a tantos mayores gracias a la unión de las personas. Esto es el espíritu de la encíclica de Francisco, ¿no? Que permanezcamos unidos, que trabajemos juntos, que ya de por sí la vida tiene muchas amenazas, muchos peligros, muchos sinsabores, para que encima nosotros los aumentemos peleándonos unos con otros. Y Jesús, si me lo permites, también otra cita del Conde Oliva en la novela. Creo que tú haces un viaje al interior de las personas, al misterio del ser humano. Y nos dice también el abad Oliva, Al-Mansur es ciertamente nuestro mayor enemigo, pero también debemos reconocer que el mal y la locura pueden estar en medio de nosotros. Sí, no hay ningún espacio absolutamente luminoso en nuestra realidad. En todos los rincones hay lugares de sombra. Esto tiene uno que reconocerlo en sí mismo. Mira, una de las cosas que me tienen encantado de la última lectura que estoy haciendo, la biografía de la luz de Pablo Dors, que seguramente habrás leído, es precisamente eso, ¿no? El descubrimiento de nuestras propias sombras. Porque en parte es el ego el que nos lanza a enfrentarnos, nuestro ego, ¿no? Nuestro deseo de estar por encima del otro, el que nos lanza al enfrentamiento y a esa locura. Y a veces hay que pararse, detenerse y dejar que el mal, por su propia inercia, se estampe contra la realidad. Pero no seamos nosotros los que nos embarquemos encima del mal para colaborar con él. Uh-huh. Lo que sucede es que a veces podemos decaer ante esta lucha contra el mal o venirnos abajo. De ahí que hay otra cita muy significativa de la hermana del conde Oliva, de Ingilberga, la abadesa, que le reprende a su hermano: podemos hallar la luz en medio de todo. Podemos hallar la luz en medio de todo, efectivamente. Pero eso requiere detenerse, hacer a veces silencio, conectar con una espiritualidad verdadera. Y para nosotros los cristianos, indudablemente, confiar en Jesucristo, ampararnos en Él y unirnos a Él, porque Cristo es la luz. Uh-huh. Jesús, tengo aquí muchas notas de las descripciones que haces de lugares, pero es que incluso hay descripciones de olores. Podemos oler, por ejemplo, en la página 315 hay descripción de olores del entorno, o sea que es que nos zambulles allí. Y luego en este texto, que yo te decía al principio que es un texto, claro, es una novela, pero que tiene tantas referencias bíblicas, teológicas, además una selección de citas bíblicas con tanta finura. Por ejemplo, nos recuerdas el Salmo 36, tu luz nos hace ver la luz. Yo creo que esta novela es como un gran altavoz para que la palabra salga de las iglesias y se encuentre con la gente de hoy. Seguramente tú en tus homilías el domingo
que tus feligreses te graban y que luego las ponen por ahí por internet, pues hay muchos que te escuchan, pero yo creo que hay muchas más personas que te leen y que pueden acercarse al misterio gracias a esta novela. Es lo que me mueve y por eso también no digo que no a la promoción del libro, aunque me va resultando cada vez más incómoda, pero hay que hacerlo, hay que promover el libro, porque la lectura, los libros han sido siempre luz, la cultura es luz. Y el humanismo cristiano son las letras cristianas, es lo que se ha escrito desde los padres de la Iglesia hasta el momento presente. Entonces yo, bueno, dentro de mi limitación y debo decir con humildad que me siento insertado ahí en una corriente que viene desde antiguo y es transmitir los valores cristianos y hacerlo de una forma amable, comprensible, para que lleguen de verdad y para que puedan ser luz para los demás. Bueno, Jesús, has estado hablando hace un ratito de la ciudad de Manresa y claro, yo no quiero desvelar el final de la novela, pero el final de la novela es tan espléndido, tan hermoso, tan luminoso, con esa condesa Ermesenda y con el abad obispo de Vic, el abad Oliva, que es impresionante, porque claro, no te esperas que la novela termine así, pero es que la novela termina con ese haz de luz que te imbuye de alguna manera, ¿no? Y que nos da pues mucha fuerza para que eso mismo nosotros también lo podamos vivir en nuestro hoy de alguna manera. Sí, realmente el final de la novela es como una anaquefalaiosis, es decir, es como la recapitulación de todo lo que sucede en ella. Se puede contar indistintamente porque no resuelve el misterio intrínseco de la novela, que va resuelto a medida que van avanzando los capítulos, dado que es una novela coral con muchos personajes, con vidas muy diferentes, con realidades muy diferentes, pero donde cada uno va encontrando, va hallando su propia verdad interior. Algunos son redimidos dentro de la novela y otros quedan ahí en ese misterio que es la vida. ¿Por qué algunos han permanecido en el mal? ¿Qué sucede con ellos? No lo sabemos, pero hasta en nuestras propias familias todos hemos conocido siempre personas a las que hemos considerado un poco más extraviadas, más perdidas en el mundo, y la confiamos ¿a qué? Pues a nuestra oración, a que al final todos somos uno, todos estamos unidos y que cualquier vida puede ser un cauce de redención para los demás. También en la novela aparecen tus conocimientos de la cultura cordobesa de la época, también del Islam. Y, por ejemplo, en boca del poeta Farid, allí en la Córdoba decadente, el poeta dice: si aceptamos con gusto el amor y la belleza, no despreciemos el fracaso y el sufrimiento, pues son la mitad de la vida, o tal vez la totalidad de ella, y tenemos que elevarnos por encima de nuestros males en vez de sucumbir con ellos. Es decir, en esta parte de la novela, por decir, los buenos los cristianos y los malos los otros, ¿verdad? En los otros encontramos también mucha verdad, mucha sabiduría, o sea, ni todo es tan blanco ni todo es tan negro. Yo creo que en esta novela hay muchos matices que están repartidos por esos personajes que tú dices. Y, por ejemplo, aquí, en este caso, el poeta Farid, pues, nos habla de una sabiduría también muy, muy vital, muy vivida. Una sabiduría bíblica, porque tiene resonancias de Job. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿cómo no vamos a aceptar los males? Es a fin de cuentas lo que dice el poeta. No olvidemos que la tradición islámica más pura está insertada en la tradición bíblica, en el Antiguo Testamento, que conocía muy bien Mahoma. Entonces hay un lado místico representado por este poeta, que es el sufismo, que es la espiritualidad islámica más pura, ¿no? Donde hay una mística muy parecida a la mística cristiana o a la mística judaica, puesto que las tres religiones pertenecen a un tronco común, que es el tronco monoteísta que surge con Abraham, padre de la fe. Y Jesús, tú que también que haces un puente con otras culturas y con otras religiones,
¿Tú crees que tus novelas han ayudado a una aproximación con el Islam o con aquellas personas más cultas dentro del Islam que sintonizan también con esta manera de tender puentes culturales? Sin lugar a dudas. Permanentemente soy invitado a encuentros ecuménicos, pluriculturales, religiosos, donde hay un permanente diálogo. Los seres humanos estamos llamados a entendernos, puesto que somos hermanos. Esa es la raíz de la encíclica del Papa y no otra. Y por eso hay creado un dicasterio para mantener ese contacto con las religiones, ¿no? Por eso el Papa se ha empeñado, ha visitado la sinagoga, ha visitado mezquitas, para que veamos que no podemos hacer un rechazo total, puesto que las religiones no somos compartimentos estancos que tengamos que estar cerrados al otro. Si hubiera sido así, la fe cristiana no se hubiera predicado al mundo. Es cuando empezó a transmitirse a los gentiles, cuando el cristianismo se hizo universal, y es universal. Esto no se puede olvidar. Jesús, creo que hay otro asunto que toca la novela y que es muy interesante, que es el asunto del fanatismo y del anticristo. Y el abad Oliva dice, no podemos caer en brazos del fanatismo, como podemos también caer en la actualidad. Y Oliva, señalando con el dedo los comentarios al Apocalipsis del Beato de Liébana, dice, es pues una lucha contra el mal de naturaleza espiritual y no material. Los iluminadores recurren frecuentemente a las imágenes bélicas para aclarar su mensaje. En efecto, y San Pablo nos llama a resistirnos a las armas de las tinieblas para revestirnos de las armas de la luz. Las armas de las tinieblas son las armas de acero que se dedican para matar y destruir, y las armas de la luz, aparte de esas armas espirituales, son también las armas constructivas, que ya aparecen también en bastantes lugares bíblicos. De las lanzas haremos podaderas, y de las espadas arados, ¿no? Es una concepción del mundo que tiene que ver con eso, con que si alguien no presenta la paz como valor, no aparece. Es decir, no va a aparecer por generación espontánea. Es necesario que alguien la predique y que alguien la patrocine, lo que ha hecho el Papa. Jesús, ahora en este momento del programa también se va a hacer presente la teóloga Cristina Hinojés, que te va a hacer una pregunta, yo creo que una pregunta muy, muy original. Así que si te parece, escuchamos a Cristina. Hola Fernando, hola Jesús, encantada de participar en este Cruzando Fronteras que nos permite reencontrarnos después de habernos conocido, sobre todo tú, Jesús, que a Fernando ya lo conocías, pero nosotros no nos conocíamos, hace unos días en Madrid. Mi pregunta, evidentemente, es para Jesús en su faceta de escritor. A ver, tú escribes novelas históricas, centradas, por decir un número redondo, hace 1000 años aproximadamente. Y me gustaría que en este momento, en vez de mirar hacia atrás, miraras hacia adelante y te proyectaras en el año 3021. Eres escritor y decides escribir una novela histórica de hace 1000 años, es decir, del año 2021. ¿Qué enfocarías? ¿Qué destacarías? ¿Cómo crees que se nos verá dentro de 1000 años a quienes vivimos ahora? ¿Seguimos buscando lo mismo? ¿Tenemos las mismas preocupaciones, las mismas inquietudes, las mismas ambiciones? ¿Cómo sería una novela tuya en el año 3021 sobre el 2021? Gracias, encantada de estar con vosotros y un abrazo. Adiós. Hola Cristina. Bueno, saludarte también igual que a Fernando y agradecerte esta pregunta que es muy intuitiva, muy directa y muy original. Si yo escribiera una novela pasado todo ese tiempo sobre la realidad presente, indudablemente sería la novela que yo haría en la realidad presente, teniendo en cuenta esa circunstancia, ¿no? Pues habría muchas cosas que aparecerían en la novela.
¿Cómo no? Aparecería lo que estamos viviendo, aparecería la pandemia y todo lo que se ha despertado dentro de nosotros con esta realidad sobrevenida que era inesperada en todo término. Yo no he encontrado a nadie, por mucho que haya por ahí iluminados, que hayan dicho que ya lo venían prediciendo o augurando, digamos mejor, ¿no? Pero no he encontrado a nadie que tuviera claro que en su vida iba a aparecer esto pasado mañana, como nos sucedió a nosotros cuando nos dijeron de una semana para la otra que nos teníamos que meter en casa. La realidad de la pandemia va a modificar la realidad de los años que tendremos que vivir en adelante. Yo estoy diciendo, y así lo he escrito, que nada va a ser igual. Por lo tanto, en esa novela aparecería esta circunstancia. Es indispensable para comprender quizá un cambio de época. Nosotros no estamos en una era de cambios que repetíamos antes. Yo creo que estamos en un cambio de era. Vamos a cambiar a un paradigma diferente. Y es muy simbólico que en medio de todo esto aparezca una realidad que es muy humana, que es mala en sí misma porque pertenece al mundo, pero es precisamente de la que debemos ser liberados permanentemente los cristianos, que es la realidad de la enfermedad, el dolor y la muerte. Para eso vino Jesucristo al mundo, para liberarnos de eso. Por lo tanto, eso estaría presente. Pero también estarían presentes muchos personajes. Esos mismos personajes luminosos que aparecen en mi novela Las almas de la luz están representados hoy en día en nuestra sociedad. Aparecen y solamente será el tiempo el que los colocará en su lugar. Quizá ahora no nos estamos dando cuenta, pero cobrarán entidad con el tiempo, como suele pasar. Y por supuesto, uno de ellos será el Papa Francisco. Un personaje muy discutido, muy controvertido, porque habla muy claro. Y al hablar claro, pues levanta ampollas y remueve un poco nuestra realidad que estaba un tanto adormecida. Otro será la tan cacareada crisis de la Iglesia, que forma parte también de nuestra vida, de los que formamos hoy la Iglesia, de los que la componemos, ¿no? De alguna forma, y sobre todo de la jerarquía. Ahí entran la crisis de vocaciones, los escándalos que hemos vivido, todas estas circunstancias. Pero yo digo siempre que esto purificará nuestra realidad y que al final habrá luz sobre todo esto. Nos reconoceremos, seremos más humildes, nos presentaremos ante el mundo como más necesitados y quizá nuestra espiritualidad sea más sincera y más verdadera. Y dentro de la realidad más cercana y más próxima también los hay. Nosotros tenemos ahora el cardenal Omeya, presidente de la Conferencia Episcopal, que es un hombre que está haciendo un esfuerzo, bueno, está haciendo lo indecible por intentar que haya diálogo. No entra en ninguna de las trampas que se le plantean para crear esa discordia que hacía más sangre todavía sobre la realidad que tenemos en la Iglesia, criticada por todos sitios, un tanto oprimida por la opinión, por la prensa, y él lo que está es presentando una imagen amable y exponiendo que nosotros tenemos unos valores que ofrecer a este mundo, que no somos una realidad caduca, algo del pasado, no somos algo out, si me permitís la expresión, sino que estamos vigentes, que el Evangelio es vigente y que igual que todo, igual que la familia, igual que la política, igual que tantas otras cosas, está sometido también a las veleidades del momento presente. Es decir, está sometido a un mundo en crisis. La Iglesia no somos del mundo, decimos los cristianos, pero estamos en él. Por lo tanto, todo lo que le sucede al mundo afecta a la Iglesia. Porque así ha sido a lo largo de la historia. No ha habido guerra ni conflicto humano que no afectara a la Iglesia. No hace falta que me remita a la guerra civil, no hace falta. O a las crisis humanitarias tan terribles y a los terrores del siglo XX, que afectaron de lleno, sobre todo en el este de Europa, a la realidad eclesial hasta el punto de casi hacerla desaparecer. Pues todo esto aparecería en la novela y todo esto conformaría, ¿no?, el escenario en el cual unos seres humanos que no tendrían unas inquietudes diferentes a las que tenemos todos, porque si uno lee la obra de Agustín, se da cuenta que las gentes que acudían a este hombre sabio iban con muchas preguntas parecidas a las que nos estamos planteando nosotros ahora mismo. El mismo hecho de vivir es
un enfrentamiento permanente con la incertidumbre. El creyente tiene muchas dudas, pero tiene una certeza. Dios quiere salvarle de esta realidad y quiere conducirle a su luz. Pues agradecemos a Cristina Hinojés esa pregunta que ha dado para tanto. Y hablando de la Iglesia, y también para ir ya casi finalizando, estamos ahora mismo en un proceso sinodal de cara al sínodo de 2023. ¿Cómo ves tú todo este camino que tenemos por delante en este espíritu sinodal al que nos emplaza el Papa Francisco? A ver, mi obra en su conjunto, ¿no? Y dentro de lo que es, ¿no? De su realidad pequeña, pues, ilustra un poco sobre lo que ha sido la historia de la Iglesia. Aunque son personajes que se mueven en distintas épocas, en ámbitos muy diferentes, clases sociales, mundos diferentes, pero ahí siempre hay un conductor común y son las grandes dudas de los hombres de fe de aquellos tiempos. Así aparece en Santa Teresa, así aparece en La Tierra sin Mal, las controversias religiosas, así aparece en tiempos del Papa Sirio, en El alma de la ciudad y en Las armas de la luz. Así aparece en todas mis obras. Y esto ha supuesto que para comprender todo eso yo haya tenido que leerme las conclusiones de muchos sínodos, muchos concilios, muchos encuentros, donde se presentaban las dudas y los problemas del momento. Y no eran, por decirlo de alguna forma, encuentros mágicos, donde se encontrara la salida y la escapatoria, porque eso es imposible. Pero sí es verdad que se ha llegado a grandes conclusiones que han sabido iluminar el momento. Yo creo que aquí la sinodalidad es indispensable, porque todos, desde el más pequeño, desde el rincón más apartado de la Iglesia, que tiene su propia realidad, hasta la misma Roma, tienen algo importante que ofrecer al conjunto del pueblo de Dios. Y será solo entre todos que hallaremos la forma de continuar este camino, que es una peregrinación, porque eso a veces se nos olvida. La Iglesia es peregrina, peregrina a través del tiempo. No hemos llegado todavía a nuestro lugar. Estamos en camino. Pues Jesús, antes de terminar, seguro que tienes ya en mente el trabajo, estarás metido en alguna nueva novela. ¿Estás trabajando en algo nuevo o todavía no? ¿Cómo es el momento tuyo ahora? Estoy escribiendo una novela que, bueno, la novela Las armas de la luz se terminó al finalizar aquel primer confinamiento y ha sido tiempo suficiente para descansar, investigar y empezar un nuevo trabajo. Y efectivamente estoy escribiendo una nueva novela que se desenvolverá en el siglo XX. No será tan histórica en sentido, porque yo considero que tienen que haber transcurrido por lo menos 100 años para que una novela sea una novela histórica pura, es decir, que no tenga testigos vivos que nos puedan contar los acontecimientos. En esta novela que estoy escribiendo sí hay testigos que me han contado lo que sucedió. Y tiene que ver con el final de la Segunda Guerra Mundial y con un acontecimiento terrible y escandaloso que sucedió en Roma, cerca de la Ciudad Vaticana, y que conmovió en los años siguientes al mundo y nos sigue conmoviendo a todos, que fue la matanza de judíos por parte de los nazis en todas partes, pero sobre todo aquel hecho que sucedió en Roma por la proximidad al lugar donde estaba el Santo Padre. Pues nada, muchas gracias por compartir con nosotros ese nuevo trabajo que leeremos con un gran interés. Pues Jesús, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros, con todos los seguidores de Cruzando Fronteras, y te deseamos pues que sigas teniendo, bueno, muchos éxitos, pero sobre todo que sigas siendo feliz como buen sacerdote ahora de barrio y que además pues saques tiempo para escribir, porque hace falta ese tiempo para poder escribir y como nos has ido contando, un cura de barrio, que tú estás solo en la parroquia con 20.000 habitantes, pues tiene mucho trabajo. Así que el oficio de Jesús Sánchez Adalí es ser cura
un cura que, gracias a Dios, escribe divinamente. Muchísimas gracias por todo, Jesús. Ha sido un gran placer. Gracias a ti, Fernando, y gracias también a Cristina. Pues amigos, nos despedimos invitándoles a que lean, los que no hayan leído ya, Las armas de la luz, esta última novela de Jesús Sánchez Adalí, una novela que podemos leer en castellano y también podemos leerla en catalán, porque se desarrolla en esos condados catalanes y realmente es una lectura muy propicia para el verano y bueno, y para siempre. Así que hasta muy pronto.